Buenas noches, bienvenidos al estudio de Apocalipsis. Ya llevamos varias semanas estudiando este libro, ha sido una gran bendición y hoy por fin llegamos al capítulo 4, la escena del trono celestial. Y creo que va a ser de mucha bendición poder tener la perspectiva que Juan nos da acerca del trono celestial. Leyendo un comentarista bíblico me llamó la atención algo que él dice acerca del capítulo 4. A lo largo de la historia de la iglesia, muchos teólogos han dedicado sus vidas a definir a Dios, a buscar definir a Dios. Incluso se veía como la prueba final de la piedad, el poder definir a Dios. Pero en realidad, la meta final, el objetivo final de un cristiano es más bien conocer personalmente a Dios, adorarlo. Ahora, no me malentiendas, evidentemente no podemos adorar a Dios si no le conocemos. Y Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dejado conocer por medio de las Escrituras, por medio de Cristo es que le conocemos, Él se ha revelado. Pero lo que trato de decir es que lo más importante no es saber cosas sobre Dios, sino conocer a Dios, adorarle, una vida de adoración, de reconocer quién es Dios en nuestras vidas. De hecho, Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, conocerle, depender de Él, reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Así que este capítulo se enfoca en la adoración en el trono celestial. ¿Por qué no oramos? Acompáñame a orar y meditamos en el capítulo 4. ¿Me acompañas? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por este tiempo que nos regalas en tu palabra. Señor, trae claridad a través de tu palabra, que podamos conocerte, Señor, podamos adorarte, podamos reconocerte en nuestras vidas, Señor. Y transfórmanos mientras estudiamos tu palabra. Transforma nuestro carácter para poder reflejar cada día más a Jesús. Te lo rogamos, Señor. Amén. En el capítulo 1 al 3 de Apocalipsis está la visión del Hijo del Hombre, la visión de Cristo exaltado y su mensaje a las 7 iglesias. Y podríamos decir que es una ventana a las luchas, a los retos que enfrentaban las iglesias en el primer siglo, así como a las luchas que representa estas 7 iglesias en toda la historia de la iglesia. Y la exhortación que Jesús les hace a estas iglesias de permanecer fieles. Pero ahora, en el capítulo 4 al 5, Juan tiene una visión del trono celestial, en donde ve a Jesús en el trono. Y vemos a Dios y a Jesús soberanos sobre la historia y sobre la creación. A este Jesús que exhortó a las iglesias a vencer, es el Jesús que ha vencido por medio de su muerte y de su resurrección, quien tiene la victoria definitiva sobre el mal y sobre el pecado, y que aparte va a llevar a la conclusión la historia. Y la conclusión es cielos nuevos y tierra nueva. Así que el reino de Dios prometido en el Antiguo Testamento, inaugurado por medio de la resurrección de Jesús, por fin lo vemos llegar a su consumación en los siguientes capítulos. Podríamos decir que la oración, Señor, que venga tu reino, es cumplida a partir del capítulo 4 y 5 en adelante. Vemos cómo el reino de Dios llegará. Así que vamos a leer el versículo número 1. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Este es el llamado que recibe Juan para subir y tener esta visión del trono celestial. Lo que ve Juan es una puerta abierta en el cielo, una voz que le dice sube acá, y que este lenguaje describe de manera similar, por ejemplo, a las visiones que tuvo Ezequiel o Daniel, y por lo tanto nos dice que Juan está experimentando una visión celestial en el Espíritu, como lo había hecho Ezequiel en su tiempo. Como un profeta, Juan está teniendo esta visión celestial. Y luego escucha esta trompeta
este sonido de trompeta y de pronto está en el trono celestial. La metáfora de la trompeta es muy significativa en la historia de Israel. En el Antiguo Testamento se usaba para describir un llamado a la guerra o cuando se anunciaba la llegada de un rey, especialmente en celebraciones o en la coronación del rey. Y en el Nuevo Testamento, la trompeta anuncia la intervención del Señor en la historia, en lo que llamamos el día del Señor o el día de Dios. Así que el propósito de esta visión que tiene Juan, que de por sí es el comienzo de una nueva sección, es mostrarle a Juan las cosas que han de ser después de estas, es decir, después del capítulo 1 al 3. Y de hecho eso está ligado al capítulo 1 de Apocalipsis, verso 19. Nosotros creemos que este es el bosquejo natural del libro de Apocalipsis. Dice ahí: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y creemos que el capítulo 4 en adelante son justo estas cosas que han de ser después de estas. Así que es una visión de cosas que ocurrirán en el futuro cuando el reino de Dios se establezca en su consumación. Ahora, esta escena del trono celestial es muy similar a otros pasajes. Podríamos decir que es similar a Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1 y Daniel capítulo 7. Y creo que aquí hay algo importante respecto al estudio de Apocalipsis. Y no solo de Apocalipsis, de hecho, de las referencias que en el Nuevo Testamento hay del Antiguo Testamento. Muchas veces cuando encontramos una referencia, alguna historia, algún pasaje del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es como dijo un pastor. Es una especie de, digámoslo así, hipervínculo, como en el Internet, cuando estás leyendo una página y hay una liga y entonces le das clic para ir a esa liga. De esa manera, las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento están ahí para que vayamos a esos pasajes en el Antiguo Testamento y meditemos en esos pasajes en su contexto y entonces podamos entender la relación que se establece con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas que se anticipaban en el Antiguo Testamento. Entonces, tómate tu tiempo cuando encuentres esas citas, esos pasajes, tómate tu tiempo para ir ahí y meditar en el Antiguo Testamento y ver que a la luz del Nuevo se nos está enseñando. Pensando en eso, ¿por qué es importante esta visión del trono celestial? Bueno, la perspectiva del trono celestial nos da una visión del presente a la luz del final, a la luz del futuro. Y pensando en eso, en la visión que Isaías tiene en el capítulo 6 del trono celestial, es muy interesante. En el contexto, el rey Usías había muerto, y el rey de Asiria era la superpotencia de su tiempo, era terrorífica y estaba amenazando a Judá. Y había una especie de crisis, el rey había muerto, Asiria amenazaba a Judá. Y entonces surge esta pregunta de ¿quién está en el trono? ¿Qué va a suceder ahora? Y es cuando Isaías recibe esta visión celestial para recordarle, Dios está en el trono. O como dice Isaías, en el año en el que murió rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Así que esa sería una nueva perspectiva que recibiría Isaías para recordarle, Dios está en el trono, Dios está en control. Para las 7 iglesias a las que escribió Juan y para Juan mismo, esto sería tan importante, ¿sabes? Ellos estaban viviendo también un momento de crisis, de dificultad. El emperador Domiciano estaba amenazando a las iglesias, oprimiéndolas, persiguiéndolas. Y probablemente algunos estaban preguntando, ¿quién está en el control? ¿Jesús o Domiciano? Y una vez más, la perspectiva del trono, la perspectiva del trono celestial, les permitiría recordar, Jesús ha vencido, Jesús está en el trono. Y qué importante no solo es para ellos, ¿verdad? Apocalipsis fue escrito para nosotros también. Y es importante que en medio de las dificultades, cuando nos preguntamos,
En un mundo que parece tan caótico, nos preguntamos quién está en control. Necesitamos una vez más la perspectiva del trono celestial el día de hoy y a la luz de lo que sucederá en el futuro, que Jesús está en el trono, que Dios está llevando a cabo sus propósitos de redención, que podemos confiar en Jesús. Pero volviendo al pasaje, Juan recibe este llamado y lo que tiene es una visión del trono. Entonces ahora se enfoca el pasaje en el trono, quien está sentado en el trono y las cosas que suceden en el trono. Entonces dice el versículo número 3 sobre el que estaba sentado en el trono. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces lo primero que vemos en el trono y en el que está sentado en el trono es piedras preciosas. Se nos menciona jaspe y cornalina y un arco iris que es semejante a la esmeralda. ¿Qué representan? Representan la majestad de Dios, la gloria de Dios, la soberanía de Dios. Y más adelante en Apocalipsis veremos estas piedras y otras más que se listan a detalle en la ciudad celestial. Así que están representando la gloria de esta ciudad celestial y la gloria de Dios y la gloria de aquel que está sentado en el trono, lo glorioso que es Dios y su reino y su majestad. Eso es lo que representa. Pero luego se nos dice que hay un arco iris alrededor del trono. Entonces, ¿a qué historia nos hace recordar el arco iris en la Biblia? Exactamente, al diluvio, a la historia del diluvio. Y de la misma manera que la historia del diluvio representa la misericordia de Dios, también lo hace aquí. Es un recordatorio de la misericordia de Dios. En la historia del Antiguo Testamento, en la historia de Noé, Dios trae un juicio sobre el mundo pecador. Ha aumentado la maldad, la violencia está sin control. Así que Dios trae un juicio. Y la descripción que se hace de Dios es como si fuera un guerrero divino que toma su arco y que hace guerra contra el pecado y la rebelión en su mundo. Y entonces trae justicia, pero al mismo tiempo rescata a Noé y a su familia en su gracia. Y cuando termina el diluvio, hay un arco que es una metáfora de este guerrero divino. Ha terminado de hacer guerra contra el pecado y ha colgado su arco. Y por lo tanto el arco representaba a este guerrero que ha cesado la batalla y que en el pacto a Noé era un recordatorio de que Dios es bueno, de que Dios ha traído justicia, pero también salvación a Noé y su familia, y que Dios hacía una promesa de que su misericordia y su bondad no se apartarían del mundo. Y por lo tanto, el arco iris nos recuerda ese día de tormenta y de juicio, nos recuerda a otro día de tormenta y de juicio. Nos recuerda el día cuando Dios hizo guerra contra el pecado al juzgar a su Hijo Jesús, quien llevó nuestro dolor y nuestros pecados y pagó el precio de nuestra maldad en la cruz. Pero luego resucitó, venció el pecado y es la promesa de un nuevo comienzo por medio de la resurrección. Así que al igual que en la historia de Noé, al final del diluvio hubo un nuevo comienzo en el mundo de Dios. Así el trono celestial y el arco iris nos recuerdan que Dios, una vez más, está anticipándose este capítulo al capítulo 6 en adelante. Dios también hará guerra contra el pecado, traerá su juicio sobre el mundo pecador, pero el propósito final de Dios no es la destrucción, sino la redención. Y por lo tanto, habrá al final cielos nuevos y tierra nueva, porque Jesús venció el pecado y resucitó. Y esa es la esperanza que nos da Apocalipsis. Así que sí, Dios es justo y deberá traer su juicio justo sobre el pecado, como los días de Noé. Pero también es un acto de salvación y un acto de la misericordia de Dios, que Dios confrontará definitivamente el mal y hará cielos nuevos y tierra nueva. Así que los juicios de Dios también son actos de redención y misericordia, actos en los que Él está estableciendo justicia. Ahora, no solamente hay esta descripción de quien está sentado en el trono y la gloria de su majestad y este arco iris que nos recuerda
su pacto y la misericordia de Dios. También se nos hace una descripción de lo que hay alrededor del trono. Acompáñame al versículo número 4 de Apocalipsis. Dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Así que Juan ve alrededor del trono 24 tronos y ancianos vestidos de estas vestiduras blancas y estas coronas de oro. Y hay mucho debate al respecto de quiénes son estos 24 ancianos al respecto de su identidad. Algunos creen que estos 24 ancianos son una referencia a los 24 líderes levíticos que dirigían la adoración durante el reinado de David, que aparecen en 1 Crónicas 25, o que quizás representan a los 24 grupos de sacerdotes de 1 Crónicas 24, también en el tiempo de David. Algunos otros creen que representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Nosotros creemos que representan a la iglesia y la adoración celestial. Pero, una vez más, algunos creen que representan ángeles. Pero nosotros creemos que representa a la iglesia. Pero indistinto de esto, lo importante del pasaje no es lo que hacen estos ancianos y alrededor de quién están. Están alrededor del Señor y están adorando al Señor. Pero nosotros creemos que representa esta adoración de la iglesia, la adoración celestial, la anticipación de la adoración celestial. ¿Y cómo se les describe a estos 24 ancianos? Se les describe con ropas blancas, que en el Antiguo Testamento y en Apocalipsis representan la justicia del Señor. Y tienen estas coronas de oro, que son las estéfanos. Son las coronas que recibían aquellos que eran victoriosos en los Juegos Olímpicos o en alguna competición, recibían esta corona. Y algunos por eso creen que estas vestiduras son una especie de representación de sacerdotes. Y quizás es una referencia a cómo los creyentes somos reyes y sacerdotes y adoraremos para siempre al Señor. Se está describiendo el rol de los creyentes como sacerdotes que representan a Dios. Y podría ser, ya que en la visión de Isaías precisamente se nos dice que el Señor estaba en su trono y en el templo. Bueno, indistinto de todo esto, creo que representa a la iglesia y la adoración de la iglesia y lo que la iglesia hará por los siglos de los siglos, adorar al Creador. Y no solo nosotros, sino que vemos que en el trono hay otras criaturas, así que la creación misma adorando al Señor. Los ángeles, la iglesia, los creyentes adorando al Señor. Ahora, ¿qué más hay alrededor del trono? Se nos dice en el verso número 5 que del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Estos relámpagos y truenos nos recuerdan el monte Sinaí, nos recuerdan la majestad de Dios, nos recuerdan justo esta escena del monte Sinaí. Es una referencia como en la historia del Éxodo, Dios a través de un acto de redención juzgó la maldad de Egipto, rescató a Israel de la esclavitud y los formó en un pueblo especial. Y eso es interesante, porque más adelante en Apocalipsis, cuando aparezcan todas las plagas que vendrán sobre el mundo como un juicio de Dios, pues son plagas muy similares que hacen referencia a las plagas que recibió Egipto en su momento. Y eso es interesante también porque así como Faraón no escuchó a Dios y endureció su corazón, el resultado de estas plagas en el mundo, en el futuro, también las personas no van a arrepentirse y van a endurecer su corazón. Entonces, interesante. Ahora, para las 7 iglesias que estaban recibiendo el libro de Apocalipsis enviado por Juan, y para nosotros también el día de hoy, es un recordatorio de que Dios no se ha olvidado de ellos, no se había olvidado y no se ha olvidado de nosotros. Dios está actuando en el mundo.
Dios va a llevar a cabo su propósito de redención. Dios está llevando a cabo sus buenos propósitos y no se olvida de los suyos. Las 7 lámparas de fuego son una referencia a Zacarías capítulo 4, y habíamos dicho anteriormente que representan también los 7 espíritus de Dios. De hecho, en el capítulo 5 se va a hablar de estos 7 espíritus de Dios, y simplemente representan la obra completa del Espíritu de Dios en el mundo. Pero la siguiente semana hablamos más de ello. Ahora, ¿qué más hay alrededor del trono? Están estos 24 tronos con los ancianos, estos relámpagos que nos recuerdan al Éxodo, las lámparas nos recuerdan al Espíritu Santo, representan al Espíritu Santo y su obra. ¿Qué más hay? Dice en el verso número 6, dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Un mar de cristal, o un mar de vidrio, semejante al cristal. ¿Qué representa este mar de cristal? Bueno, algunos creen que es una referencia al mar de bronce en el templo de Salomón, que era una especie de fuente donde los sacerdotes tenían que lavarse para purificarse ceremonialmente y poder servir en el templo. Y otros creen que, una vez más, como los truenos y los relámpagos, es una referencia a la historia del Éxodo y el Mar Rojo, porque de forma interesante, en el capítulo 15 de Apocalipsis aparece otro mar de vidrio, y los creyentes aparecen justo en esa escena cantando el cántico de Moisés, que aparece en el capítulo 15 de Éxodo, justo cuando Dios había derrotado el ejército de Faraón y había abierto el Mar Rojo. Y que en la historia de Éxodo, el Mar Rojo representa un obstáculo que Dios vence para que el pueblo pueda ir y cumplir con la misión por lo cual les ha llamado. Entonces, podría ser una representación de esto. De hecho, en Apocalipsis, el mar muchas veces representa una fuente del mal. La bestia surge del mar. Pero la visión del trono celestial, en el capítulo 4, como dice el pastor Iber Cruz, el mar parece tranquilo, estable, y puede representar la victoria definitiva del Señor contra el mal y el establecimiento de su justicia definitiva, como en la historia del Éxodo. Pero luego aparecen unas criaturas extrañas alrededor del trono también. Dice que alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces no es tu maestra de la secundaria que siempre sabía lo que hacías. Dice, el primer ser viviente, dice el verso 7, era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como del hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Qué criaturas tan extrañas, ¿verdad? Probablemente son una referencia a la visión de Ezequiel capítulo 1. Ahora, ¿qué representan? Bueno, algunos comentaristas dicen que representan a los 4 evangelios. De hecho, quizás has tenido contacto con alguna Biblia viejita, sobre todo estas Biblias, si has visto algunas imágenes de Biblias medievales, representaban a los evangelios a través de estas 4 seres celestiales. Otros creen que representan a la creación, a los animales y la creación. Pero una vez más, creo que nos clavamos demasiado en la identidad de los 24 ancianos y en la identidad de estos seres celestiales. Y no estoy diciendo que está mal tener una interpretación. Nosotros tenemos una convicción, como lo dije hace ratito, acerca de quiénes son estos 24 ancianos. No está mal tener una perspectiva, una interpretación de,
una convicción de qué representan. Pero el pasaje, lo importante del pasaje es qué hacen estos seres y estos 24 ancianos, alrededor de quién giran. Del trono de Dios, es la adoración en el trono. Así que no quieres perderte en sutilezas y incluso separarte de otros hermanos y acusar a otros hermanos en base a interpretar algo que en realidad, pues, lo mejor que podemos hacer es descubrir la adoración en el trono y adorar al Señor y servir al Señor. Así que no nos desenfoquemos de adorar al Señor y de lo que el pasaje nos está indicando. Ahora, pero pensando en el trasfondo de Ezequiel 1, creo que hay algo muy bello si vemos a Ezequiel 1 como un trasfondo para esta visión celestial. Ezequiel, el profeta, estaba junto al campamento de exiliados en Babilonia y era justo, cuando él recibe la visión, era justo su cumpleaños, cumplía 30 años y era trágico porque era el tiempo cuando él podía, como sacerdote, ejercer su sacerdocio en el templo. Él venía de una familia sacerdotal y podía ejercer en el templo, pero no hay templo. No hay templo y está exiliado en Babilonia. Pero entonces, en estos momentos de tragedia y de dolor, es cuando tiene la visión celestial, ¿sabes? Ezequiel, junto con otros, expresó lo que dice el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. El exilio fue una de las cosas más trágicas que vivió la nación de Israel, los de Judá, el reino de Judá. Fue una tragedia muy grande. Y probablemente ellos pensaban pues, que la presencia de Dios estaba en Jerusalén, en el templo. Y ellos estaban solos en el exilio. Pero de pronto Ezequiel tiene esta visión del trono y para su sorpresa, Dios está ahí con ellos. Dios y su poder y su presencia los está acompañando en Babilonia en un momento tan trágico y de tanto dolor. ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo fue para Ezequiel! ¡Qué consuelo sería para la primera audiencia, las 7 iglesias de Apocalipsis, quienes recibieron este mensaje! ¡Qué consuelo saber que en medio de la persecución de Domiciano, Dios estaba con ellos! ¡Qué consuelo a través de la historia de la iglesia! Y qué consuelo para nosotros, que en medio de las circunstancias difíciles, cuando nos preguntamos qué está sucediendo, Dios nos recuerda a través del trono celestial que Él está con nosotros, que su poder, que su gracia, que su misericordia están con nosotros. Como dijo Jesús, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces creo que este es uno de los propósitos de esta visión celestial, recordarnos quién está en el trono, recordarnos quién está en control, recordarnos que Él está con nosotros, que su presencia nos acompaña. Ahora, ¿qué están haciendo estos seres celestiales? Están adorando a Dios, están cantando, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Déjame leer el resto del pasaje. Dice el verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cada que los seres y estas criaturas adoran a Dios, los 24 ancianos lo hacen también y le dan gloria y honor al único que es digno y reconocen que Él es el creador y que todas las cosas existen por su voluntad. Ahora, el énfasis en el pensamiento hebreo, el énfasis está en la repetición. Así que Él es santo, Él es santo, Él es santo. Santo en la Biblia significa que Dios es único, que no hay ninguno como Él, que Él es aparte de todos. Pero no es que Él esté lejano a nosotros, es único, pero se ha revelado por medio
de Jesús y se ha acercado a nosotros. Él es santo, Él es digno, Él es glorioso, Él es el Creador y el Redentor. Así que Dios es el que ha creado todas las cosas y sustenta todas las cosas. Ahora, ¿sabes? La verdadera adoración solo es para Dios. En el tiempo del primer siglo, en el tiempo de Apocalipsis, Domiciano, el emperador, habría exigido adoración a él mismo como el Dominus et Deus, el Señor y Dios. Pero como la adoración en el trono, el único que es Señor y Dios es el creador del universo, es Cristo. En el Imperio Romano, quien no adorara al emperador sería acusado de traición, sería sospechoso de conspiración. Así que, ¿qué reto enfrentó la iglesia en su tiempo? O declarar al Señor y Dios, al emperador o al único que es digno de adoración, al Señor verdadero, al Creador de los cielos y la tierra, y a Cristo, su Hijo, que nos ha redimido. También en nuestra cultura tenemos ese mismo reto, ¿sabes? Todos somos adoradores. Y es que o adoramos al Señor y Dios, o a otra cosa hacemos Señor y Dios en nuestras vidas. Déjame terminar el día de hoy esta enseñanza enfocándonos en dos cosas. Yo quisiera enfocarme, número uno, en que todo gira alrededor del trono celestial. Creo que este pasaje nos enseña que todo gira alrededor del trono celestial. El pastor Iber Cruz de Semilla Querétaro dijo que aquel que ha creído en Cristo es aquel que ha entendido que Él no es el Rey, que Jesús es el Rey. Pero sabes, muchas veces hemos convertido a la fe cristiana en una especie de seguro de vida, en una especie de mejorador para nuestra vida, en añadirle algo de espiritualidad a nuestra vida, por si acaso, no vaya a ser. Y lo convertimos en eso, reducimos a la vida cristiana en algo que podemos manipular y para obtener algo a nuestro favor. Pero ¿sabes? La vida cristiana más bien es una vida alrededor del trono celestial, una vida de gratitud, de adoración a aquel que nos ha creado y que nos ha redimido en Cristo. Ahora, es cierto que Dios nos ama y que, como dicen los Beatles, Dios te ama y te hizo especial. Es cierto. Pero este pasaje nos invita a reconocer que en realidad lo que nos hace especiales no somos nosotros mismos. Es el hecho de que Dios nos ha amado y nos ha rescatado. Él es santo, santo, santo. Y todo gira alrededor de Él y no de nosotros. Dios no nos creó porque nos necesitara. En realidad, todas las cosas fueron creadas por su voluntad. La voluntad de un Dios sabio y bueno y justo y amoroso. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Como escribió San Agustín de Hipona, Señor, nos creaste para ti y no hallaremos descanso hasta que descansemos en ti. ¿Has descansado en el Señor? ¿Estás llevando esta vida de adoración? Así que para los creyentes del primer siglo, escuchar estas palabras sería muy importante recordarles que César era una parodia al quererse hacer Señor y Dios. César no es el Señor, no es el creador del universo, no es eterno y no lo redimió con su sacrificio. Es Jesús el único Señor y Dios y el único digno de la gloria y la honra. Así que, ¿le estamos dando lugar a Dios y a Jesús, el lugar correcto en nuestras vidas? Lo que haremos en el cielo por siempre y por los siglos de los siglos es glorificar a Dios, disfrutar de Él. Dice la confesión menor de Westminster que fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y si haremos eso en el cielo, siempre, también deberíamos hacerlo el día de hoy, en cada día de nuestra vida. Así que nuestra vida no trata de nuestras metas, de nuestros sueños, de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones. No es que no son importantes, pero no son lo más importante. Lo importante es el Señor y lo que Él ha hecho por nosotros. Así que déjame ponerlo así. La majestad del Señor eclipsa todo a nuestro alrededor. Y no hallaremos descanso ni paz verdadera hasta que Él sea lo más importante de nuestras vidas.
Y una segunda cosa que creo que nos enseña este pasaje del trono. Dios está en control. Dijo un comentarista bíblico que uno de los propósitos principales del capítulo 4 es darle seguridad a los cristianos que sufren, que están en momentos difíciles, de que Dios y de que Jesús son soberanos y que las situaciones que están viviendo son parte de un plan y que resultará en el propósito redentor de Dios. La visión del trono celestial nos recuerda que Dios está obrando en el mundo, que Dios está llevando a cabo estos propósitos buenos, que Jesús ha triunfado sobre la muerte y el pecado, que su presencia está con nosotros, que Jesús ha resucitado y que el propósito final son cielos nuevos y tierra nueva. No habrá más dolor, ni más llanto, ni más enfermedad, ni más muerte. Esas cosas habrán pasado. Esta es la perspectiva del trono, es la perspectiva correcta, incluyendo el dolor, el sufrimiento. Nos permite tener la perspectiva correcta de nuestra vida, de las cosas a nuestro alrededor, de lo que estamos viviendo, del dolor, del sufrimiento. Así que, como dijo otro comentarista bíblico, el dolor, el sufrimiento, la dificultad, solo nos lleva a anticipar la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, donde moran la justicia. Mi hermano, que la visión del trono celestial pueda el día de hoy darnos una perspectiva nueva, que pueda algunos de nosotros reenfocarnos en la adoración y librarnos de la esclavitud a las cosas, al temor, a las preocupaciones, a nosotros mismos, que pueda reenfocarnos en una vida de adoración, de gratitud, en anticipación a que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué no oramos para dar gracias? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por este tiempo que nos has dejado ver la adoración celestial y que, Señor, nos invitas a hacerlo hoy, Señor, a unirnos hoy a la adoración celestial, que ya sucede, Señor, y que un día estaremos allá con todos estos seres, Señor, adorándote, glorificándote, Señor. Te lo rogamos, Señor. Danos un corazón de gratitud y de adoración el día de hoy. Por favor, Señor. Y si alguno de mis hermanos está pasando un problema, una dificultad, que la perspectiva del trono le pueda, Señor, traer consuelo y anticipación de tu reino, de aquellos cielos nuevos y tierra nueva. Te lo pedimos, por favor, Señor. Amén.